para el chascarrillo con sus declaraciones, ¿no? Santiago Krill, el que dijo, escucha Andrés Manuel, si tocas a uno, nos tocas a todos. Pues esa oposición es la que tendrá que verse las caras con la ciudadanía nuevamente, así como en el 2018 el pueblo, la gente de a pie tendrá la última palabra de acuerdo a ese plan C que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento en la mañanera y que hoy recuerda el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en su tuit, doctora. Sí, Vicente, pues mira, ahorita con el caso del licenciado Krill, pues yo creo que está mucho en la tónica esta de tratar de confrontar o de rivalizar, quererse poner al tú por tú, a rivalizar con el presidente, y yo creo que pues ya es medio caricaturesco, porque fíjate que yo creo que ese tiempo en que eventualmente, hasta por momento histórico, pues podría haber sido, ¿no?, la oposición, pues ya para nada, ya no coincide, y en realidad pues es una forma de tratar de aprovecharse ahora sí que de la fama del otro. Entonces yo lo que veo aquí es una parte muy desdibujada de parte de la derecha en general. Santiago Krill pues repitiendo un discurso que ya no viene, ya no coincide con mucho de lo que la propia oposición está tratando de construir. Ahora, ojo, preocupante, con este discurso que pone en la mesa la señora Lili Telles, que ya es como mucho más contundente y que los va a obligar a ellos, ay, mira qué fea foto le pusieron ahí a esta mujer, pero fíjate que los va a obligar y los va a jalar hacia un punto que es peligroso, porque de ahí es un punto de no retorno, Vicente, porque en el momento en que empiezan a hablar ya con este discurso internacional de la derecha, ya no pueden volver, y por lo menos en el caso de Santiago Krill, pues no lo ha cruzado, pero si no lo cruza tampoco va a tener adeptos, porque lo que está disputando es justamente el liderazgo de esa oposición, pues digo yo que desdibujada, porque pues no se ve nadie más, y Lili Telles pues se va posicionando. Entonces, pues lo que yo veo ahí es más bien algo que abre un escenario mucho más amplio de esas incipientes candidaturas, discursos, pero también, insisto, preocupantes en términos del tipo de puntos, de demandas, de consignas que van levantando, que son de la derecha internacional, Vicente. Y ahí entran temas delicados porque hay mucha intolerancia y fíjate que mucha incapacidad de reconocer que entre más derechos, en algún momento uno nos toca, uno nos beneficia, y no quiere decir que de manera directa, sino a nuestro entorno, a nuestra gente querida, al contexto en el que vivimos, a la época de la cual somos como generación, ¿no?, como humanidad. Y entonces esta cosa de querer acotar los derechos, de querer reducir ideas como las que ahora ya se multiplican, las familias, no, la familia, dice la señora Telles, en su idea de su pequeño mundito que no reconoce pues la diversidad en que vivimos ya. Entonces, me parece que Krill se desdibuja. Qué bueno que le contestó así el presidente, así diciendo, oye, a mí que, ahora sí que conmigo qué, ¿no? Vete a dar la pelea por otro lado, pero sí creo que hay que estar, pero bien a las vivas, bien atentos, no dejar pasar con, digamos, estos discursos así como anécdota, porque en el fondo entrañan un nivel de peligrosidad para nuestra sociedad que puede estar envenenada por estas cosas en las cuales, pues al final de cuentas, no benefician a nadie y nadie sale bien librado de esos discursos, Vicente. Prepárense porque van a gritonear, tirar sombrerazos con esto del plan C, que casi estoy seguro, como andan muy sin brújula y despistados en la oposición, ni prestaron tanta atención cuando lo mencionó el presidente. Pero ahora, mi querido Norman, pues se viene la grande. ¿Con qué comentario damos? ¿Con qué comentario vamos de tu parte, con tu opinión en esta tercera ronda, mi querido Norman? Bueno, pues el plan C está definido. Me parece que el plan C es un poquito el resultado del hartazgo de estarse encontrando o enfrentando primero con legisladores de oposición y ahora con la Suprema Corte de Justicia, que están frenando las reformas, y para ello se requiere que Morena y sus partidos aliados
tengan una posición contundente. Es decir, el plan C implica, todos lo sabemos, que se vote por Morena y sus partidos aliados en el 2024 de forma mayoritaria para que se tengan las 2/3 partes, cuando menos, del Congreso. Esto con el propósito de poder realizar los cambios que el país demanda, ¿no? Que el país requiere. Es decir, hay que establecer reformas, hay que hacer cambios que nos favorezcan, que nos permitan actualizar, que nos permitan evolucionar y que en todos los ámbitos, ¿no? De tal manera que parece que no hay alternativa, especialmente cuando nos enfrentamos a un poder judicial con estas características, ¿no? Que se defienden entre sí, que defienden sus cotos de poder, que defienden sus privilegios de una manera burda, pero que se aprovechan eventualmente de las circunstancias. Hay que decirlo, en el primer tramo del presidente López Obrador se tenía la mayoría y se pudieron hacer los cambios constitucionales de una forma clara y sencilla, ¿no? Casi sin oposición de la oposición. Pero en 2021, en donde ellos logran tener una posición diferente, una posición ciertamente de minoría, hay que decirlo siempre, la oposición sigue siendo minoría, pero la 4T no tiene todavía, o en este caso no tiene las 2/3 partes. Entonces, ¿qué hay que buscar con el plan C? Pues hay que buscar esa mayoría para poder seguir avanzando como país y seguir haciendo pues justicia y seguir planteando posiciones que benefician a las mayorías. Acuérdense que la derecha pues toda la vida ha trabajado para una minoría, ¿no? Recuerden que desde 1786 en la constitución en aquel acto constituyente de la República Francesa, bueno, de la Cámara del Congreso Constituyente francés, pues se planteó lo que era la derecha y lo que era la izquierda. Y en este caso no ha cambiado mucho, ¿no? La derecha siempre ha defendido privilegios de unos cuantos y la izquierda está siempre buscando el cambio, la rebeldía, para poder lograr beneficios, insisto, para las mayorías. Ese es el sentido de la izquierda. Entonces, bueno, pues en este caso simplemente tenemos que entender la necesidad de ejecutar ese plan C a la perfección. Querido Hamlet, vamos a cerrar con tu comentario en esta tercera vuelta. Gracias, Vicente. Pues se requiere esa reforma constitucional, no solamente para tratar el punto de la Suprema Corte, tenemos un problema grave también desde los jueces inferiores, los jueces de distrito. Ustedes habrán escuchado, nuestra audiencia, en muchas ocasiones que se paralizó un tramo de la obra, por ejemplo, del Tren Maya, o la refinería de Dos Bocas, o el aeropuerto de Santa Lucía, o ciertos programas de estudio, o decisiones del presidente de la República publicadas en acuerdos o decretos. Pues esto lo puede determinar una sola persona, un juez de distrito. En otras ocasiones es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea en sus salas regionales o en la sala superior. Y a veces en acciones de inconstitucionalidad, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en realidad, se requiere una cirugía mayor a nuestro Poder Judicial. Hay un tema que creo que no debemos de rehuir. La Suprema Corte, y lo saben los jueces, es un órgano político. Incluso le puedes preguntar a magistrados de circuito que tienen muchísimos años en la judicatura. Oiga, magistrado, ¿a usted le gustaría ser ministro de la Corte? No, hombre, eso es para políticos, no es para juristas. Entonces, que salgan con el cuento de que es un tema eminentemente jurídico, pues es falso. Ellos tienen una ideología y está bien que la tengan. Cualquiera puede tenerla en este país. Lo malo es que no asuman que es una postura ideológica y que intenten disfrazarla como un aspecto jurídico. La Suprema Corte de Estados Unidos, por ejemplo, cuando regula temas relacionados ahora, por ejemplo, con la interrupción del embarazo, Roe versus Wade, que fue una sentencia pues, que tenía décadas, ¿no? Y ahora una Suprema Corte que está
integrada mayoritariamente por conservadores, le da un giro a esa determinación y con el pretexto del federalismo empieza a soltar la atribución entre las entidades federativas de Estados Unidos. Pues la realidad es que las Supremas Cortes toman ese tipo de decisiones de carácter político. O sea, a la par de la reforma, lo que necesitamos es que en la Corte estén personas como Loretta Ortiz. Yo la verdad es que quiero felicitarla por su congruencia, por su trabajo, por su esmero y porque no le da pena, no le da vergüenza quedarse en la minoría. Para ella, pues no es importante perder una votación 9-2, sino ser consistente y estar del lado correcto de la historia. Yo hoy lamento mucho que el ministro Saldívar no haya acompañado a la ministra Loretta Ortiz y a la ministra Esquivel. Ojalá hubieran quedado 8-3 con el apoyo del ministro Saldívar, quedó 9-2 la votación, pero necesitamos más ministras y ministros como Loretta, y en los próximos años se van a renovar varios asientos en la Suprema Corte, además de lo que se puede hacer desde la reforma constitucional, Vicente. Y por aquí me llegó una alerta de dos medios de comunicación, uno nacional y uno internacional, que el PRI en su asamblea acaba de avalar la extensión de la dirigencia de Alejandro Moreno hasta pasadas las elecciones de 2024. Qué bueno. Favor que nos hacen. Sí, no. Autogol. Bueno, podemos decir algún día, haya sido como haya sido, autogol, pero bueno, me salió del corazón, mi querido Hamlet. Oye, Hamlet, aprovechando, ¿por qué no cerramos para invitar a la gente a tus redes sociales? ¿Por qué no compartes la información, diputado? Muy buenas noches, me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer, todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer. Mañana vamos a estar en la sesión de la Comisión Permanente, muy atentos antes a lo que diga el presidente de la República en la conferencia matutina y a su llamada también con el presidente Biden de Estados Unidos. Buenas noches a Norman, a la doctora Leticia y a toda la audiencia y por supuesto a ti, Vicente, muchas gracias por el espacio. Gracias, Hamlet. Querido Norman, ¿en dónde te leen, en dónde te apoyan a ti? Bueno, ahí me pueden encontrar muy fácilmente en Twitter como Norman F. Pearl, también en Facebook con el mismo nombre, y me pueden leer en 4 portales. Por ejemplo, Manifiesto 21 MX, Los Reporteros MX, La Lupa MX y Reporte 32 MX. Ahora hay un artículo especial sobre la imposibilidad de Santiago Krill, lo mismo que Felipe Calderón, de haber ganado alguna elección en su vida.